Hola, buenas noches. Estamos aquí en esta oportunidad con Diego. Vamos a realizar una entrevista para el curso de Design Thinking, pero dejaré hablar yo y, por favor, Diego, cuéntanos en qué ciclo estás, qué carrera estudias, de qué universidad eres y un poco sobre ti. Bueno, yo soy Diego Alonso Bazán Flores, estudiante, tengo 22 años, estoy cursando la carrera de Administración y Negocios Internacionales, tengo 22 años. Bueno, ya terminé lo que es mi mención de Logística Internacional, que es avalada por la RANSA. Y en cuestiones personales, pues, yo disfruto mucho de hacer deporte y de tocar música, instrumentos, lo que me han permitido, ¿no? Establecer disciplina y hábitos que los he traducido en logros académicos, tales como hacer lograr títulos superiores en una de inglés todo décimo superior, ya en el primer año de mi carrera, a ser delegado destacado en 3 ocasiones y bueno, o a grosso modo sería lo que me describe, ¿no? En lo que es el ámbito académico y por si mencionar estudios de la misma carrera, sí, en la misma universidad. Muchas gracias. Entonces, gracias a tu presentación, pasaremos a la primera pregunta que vendría a ser en base a ti, tu experiencia. Cuéntame, ¿cómo ha sido tu experiencia buscando prácticas profesionales hasta ahora? Bueno, todo empezó desde, digamos que abril o mayo de este año. Yo ya por cuestiones personales no había decidido buscar antes y bueno, yo empecé a buscar en plataformas como LinkedIn, pero me di cuenta que hay al corto plazo de que no era suficiente, ¿no? Buscar en una sola plataforma, sino que mi búsqueda estuviera diversificada, por así decirlo, como es, ¿no? Y trabajo, hasta la misma bolsa de la universidad, que también he tenido oportunidades de postulación previamente. Y bueno, básicamente son esas cuatro fuentes en las que he tenido oportunidades de postularme y he aprendido a lo largo de los últimos meses también otras técnicas, ¿no? A través de filtros, a través de, o sea, puestos en los que realmente me llama la atención. Y también hay formas que las personas desconocen y que yo recomiendo en lo personal, que es a través de los motores de búsquedas de LinkedIn, es decir, la barra del buscador, a través de las publicaciones, usar las palabras de practicante para poder obtener publicaciones en las cuales hay correos anexados y eso te facilita mucho más el tema de postulación porque tu correo va a llegar a otro correo corporativo que probablemente, o es mucho más probable que lo puedan ver. Ese es un consejo personal y hay reclutadores que reposan y te ayudan a facilitar tu búsqueda, ¿no? Eso sería principalmente en cómo ha sido mi búsqueda. Y bueno, el proceso de postulación han sido, dependiendo de la empresa, a veces muy engorrosos, la verdad. Y bueno, actualmente el perfil de practicante, o sea, para lo que es el área de administración, y ha crecido los requisitos desde el año pasado. Se ha visto una tendencia clara de requisitos en el incremento de temas de conocimientos en software y experiencia, que yo puedo entender mucho lo que serían las cuestiones de experiencia, pero software también te están pidiendo tener nociones informáticas de programación y de lenguaje de consultas. Y esto cada vez se está viendo más que las empresas lo manejan de forma horizontal, es decir, ya en futuro va a ser un requisito para todas las áreas que manejen y dispongan de este conocimiento, porque van a necesitar acceso a la base y no depender de un área que maneje la información como es la de TI, por ejemplo, o un departamento únicamente de datos. Bueno, la experiencia también que marca mucho las ofertas y el ciclo en el que te encuentras. Realmente es un factor de diferenciación que veo que mientras más temprano postules, es decir, eres séptimo, octavo, ellos van a quererte o sea, trabajando en la empresa, ¿no? Porque no está cerca tu egreso y esto lo ven como oportunidad para que hagas línea ¿verdad? O bien quieren tener una contratación que sea mínima de un año. Son muchas aristas, ¿sí? La verdad. Y eso es lo que yo puedo dar cuenta, tratando de resumirlo sobre lo que es la postulación. Muy interesante. Gracias por contar tu experiencia. Me pareció muy interesante, sobre todo el punto que mencionaste
los motores de búsqueda para que te salgan publicaciones en donde te sale correo de los reclutadores y también lo último que mencionaste, de que los reclutadores buscan estudiantes que estén en séptimo u octavo para que mínimo tengan un contrato de un año. No desconocía esa información. Y en Sí, base a el proceso que llevas desde abril, ¿cuáles dirías que son los mayores desafíos que enfrentaste o enfrentas al buscar una práctica? es una pregunta muy interesante, de hecho. Y yo diría que que, la que más se alza como la dificultad principal para cualquier persona y para mí también, es que no has tenido una experiencia de contacto con el cargo. Eso entra a jugar mucho cuando estás en una postulación. Yo como ejemplo he tenido una recientemente en la que, bueno, pues fui semifinalista, se puede decir, parte de la terna semifinal, y mi perfil encajaba bien, o sea, en general los perfiles todos encajaban bien, pero la experiencia es un factor diferenciador, incluso si no es del mismo giro o de la misma área, porque pues, hay conocimientos que no necesariamente sean del puesto, que se traducen a cualquier ámbito, pero que sea tratado de la carrera o de administración. Y eso facilita a la empresa, no solo por temas de conocimientos técnicos, sino que te reduce el tiempo de capacitación, explicaciones técnicas, y tienes un mejor know-how, ¿no? De cómo puedes llevar tu conocimiento que has tenido antes a tu nuevo lugar, ¿no? Te resume, te facilitas cosas, empresas, y buscan personas a las cuales puedan tener un menor margen de error al hacerlo, al implementar y llevar su conocimiento. Realmente que ha sido mi mayor complicación, ¿no? Al no tener experiencia, esto te juega muy en contra, a pesar de que era un requisito convencional. Hay postulaciones que me han llamado mucho la atención, pero bueno, el uso y dominio de software como, bueno, a dar SQL, Python y R, que son, bueno, R son herramientas estadísticas, Python herramientas de programación, SAP en general, bueno, depende del uso y del área, puede ser para finanzas, Success Factors para RH, y bueno, o sea, tener un conocimiento y a veces también te hacen pruebas acerca de ello y a favor de ti en el momento de la postulación es un factor diferenciador, pero no tan definitivo como lo es la experiencia. Y bueno, serían los dos principales que podría mencionar. Y no, bro. Muy interesante lo que dijiste, de que justamente, o sea, cualquier conocimiento que se pueda tener no le gana a la poderosa experiencia. Y bueno, pasamos a la tercera pregunta, que vendría a ser, ¿qué te ha desmotivado o frustrado más en el proceso de búsqueda de prácticas? Es una pregunta muy interesante también. Y lo que más frustra, creo yo, bueno, eh, claro, también es que no consigas la oportunidad. Es cuando tú llegas a ser un candidato finalista, semifinalista o terna final, o realmente ya sientes que vas a ser el candidato y no recibes un creo yo. Es decir, sientes que hay cosas que puedes mejorar y bueno, no te das cuenta a veces de que después de muchos tropiezos, en qué errores estás cometiendo, cómo puedes fortalecer tu perfil y también desconocer por qué tu perfil no es el que hace fit con lo que piden, incluso para pasar la primera etapa a veces. A veces uno ni siquiera puede pasar la primera etapa y está estancado ahí. El desconocer, el no tener o disponer de herramientas que te brinden una asesoría, es muy frustrante, porque no sabes por dónde empezar o qué cosas mejorar. Es decir, te encuentras encerrado en una situación en la cual no sabes para dónde ir. Tener esa escasez de herramientas o conocimiento es muy limitante, de hecho, y a veces no bastan también con llevar cursos o certificados
tener tantas cosas a veces. Me refiero a herramientas o conocimientos, por así decirlo, técnicos, si no están, o sea, si no es que en tu perfil no encaja, o sea, es que no pasas la primera etapa. Hay muchos perfiles que son igual de competitivos que el tuyo, pero a veces por alguna razón no pasan. Puede ser desde filtros, ATS, que son los automatizados, hasta porque desconoces, no recibes un feedback apropiado. Diría que eso es lo más frustrante. Sí, me imagino que es como, bueno, me imagino porque no he llegado a estar ahí entre los mismos candidatos, pero me imagino, en base a lo que me cuentas, que es una sensación similar a estar en la última parte de una competencia, que estar entre los tres últimos que están por llegar a la línea de meta y no alcanzar. Una frustración bastante difícil de sobrellevar. Y cuéntame, eh, ¿has tenido en todo, o sea, en base a lo que has vivido y a tu experiencia, cuánto tiempo crees que te tomará encontrar un trabajo o práctica después de graduarte? Mm. Bueno, después de graduarme, aunque sea, bueno, es requisito realmente para graduarme, pero si es que tú quieres encontrar más allá de eso, una vez terminada la malla, en todo caso, complicado, definitivamente complicado, porque si tú no estás matriculado, a veces que no te pueden contratar, me parece, como practicante preprofesional. Y eso cuando tú entras al mundo laboral como practicante preprofesional te juega muy en contra, la verdad, porque si tus opciones ya eran reducidas incluso por ser último semestre, ya se vuelve mucho más reducido y tendrás que depender totalmente de contratos que sean de medio año en tu último ciclo o de situaciones en las que la empresa necesita un practicante pro, pero cuando tú eres practicante pro y estás buscando esa oferta, que en este caso sería ya netamente egresados, necesitas experiencia, sí o sí, o sea, es un requisito para el puesto. Así que simplemente es muy complicado y no se puede estimar un tiempo realmente. Eh, Va a depender mucho de cuántas ofertas puedas conseguir y cuántos te llamen, pero al corto tiempo, en ese lapso, sería conseguir experiencia incluso a Tottenham, la verdad, porque eso sería un factor que realmente ayude con eso, pero es muy complicado, realmente. Va a ser mucho más difícil y ya de por sí es limitado para algunos. Eso sería ya lo último, la última opción, la verdad. Es impensable. Entiendo, bro. Y bueno, para concluir esta entrevista, quisiera que me respondas unas dos últimas preguntas, que vendría a ser la penúltima. ¿Qué habilidades o conocimientos quieres aprender para ser más competitivo en el mercado laboral y por qué? Ok, bueno, eh, como había mencionado previamente, en general a nivel global, aunque nosotros también esa migración, perdón, esa tendencia del uso de herramientas informáticas ha llegado de forma tardía, o incluso previamente a la pandemia, es la necesidad, y se ha visto, se ve eso a ver actualmente en las empresas, grandes empresas o multinacionales que ya manejan programas, herramientas de programación y el puesto del área no es ni ingeniería de software ni de sistemas, es decir, las herramientas de programación hoy en día son necesarias, o sea, son al nivel de rozar lo indispensable, pero lo que está gira en torno a lo que es herramientas estadísticas y tratamiento de datos. Y yo las herramientas que quisiera obtener sería Python, que estoy planeando realmente hacerlo. Es una herramienta versátil que realmente te permite manejar desde datos que le puede pedir la empresa hasta interfaces para páginas web y puede ser ajustes de procesos automatizados, manejar archivos o documentos como puede ser el Excel, que es un cruce de habilidades, te da un valor agregado realmente. Em,
Otra plataforma sería probablemente SAP, aunque eso realmente es intuitivo y se aprende en la marcha, por así decirlo, pero también no vendría mal, porque algunos bastantes te lo piden saber previamente, tengas experiencia o no. Y sería un poco de Java, que es casi cumple las mismas funciones que Python realmente, es un alternativo. Y podría decir Looker Studio y Tableo, que son herramientas para elaborar dashboards, herramientas de reportes. Eso es lo mismo que Power BI realmente, pero considero que estas dos son versátiles en cuestiones de manejo, porque el Power BI se maneja netamente, tiene más facilidades con Microsoft, pero las demás sí son más flexibles para elaborar los reportes y para hablar volúmenes, y los puedes anexar a nubes o a plataformas como SQL, que ambos lo sostienen, pero considero que esta es la que más he visto en las postulaciones, ¿no? Considero que esas cuatro herramientas son las que me gustaría aprender. Interesante, bro. Sí, hay varios, he visto que varias postulaciones piden esos cursos, el Python, Java, Tableau, y he visto que hay cursos, hay plataformas de aprendizaje como Netsun o también otras como eh, institutos como Cybertech donde enseñan esos cursos y sí, ahí se puede aprender bastante y esperemos que eso sirva para aumentar nuestra contratabilidad, o sea, ser más competitivos en el mercado laboral. Y justamente es en base a todo lo que hemos estado hablando durante esta entrevista que me gustaría que me dijeras qué crees que falta en el proceso de búsqueda de prácticas para que sea más sencillo para los estudiantes. Es decir, bueno, haciendo una pregunta rápida, tú estabas haciendo formando la pregunta de la perspectiva de empresa, o sea, ¿cómo le puede facilitar a los estudiantes universitarios? Ujú. Ah, ok, facilitar una herramienta que facilite los estudios universitarios. Yo diría que si eres una gran empresa, es que es complicado, la verdad, también en ese punto. No hay una forma de hacerlo más sencillo realmente. Y va a depender también del tamaño de la empresa. Mientras más grande es más burocrático y por ende ellos van a requerir hacer un filtro, una especie de embudo, ¿no? Es decir, grande acá, pero mientras más avanza, más se va achicando la competencia. Y también hay vara y hay filtros que son en función de dónde estás estudiando. Así que realmente no se me ocurre una herramienta ahorita, no podría decir, em, probablemente elaborar casos o sea, casos o dinámicas que permitan que se saque personas dinámicas en universidades. Esto creo que permitiría conocer muchas cosas de los futuros postulantes, es decir, quienes estarán interesados en un determinado giro de negocio, probablemente en determinada área, y independiente también de su perfil, poder observar en las personas, ¿no? Que tienen avances o no, poder considerarlos. Eso realmente te podría dar una mejor imagen, hacer este clase de competencias tal vez interuniversitarias. Con mayor peso, obviamente va a depender, me hablo de nivel macro, nivel para empresas ya de mi peso, medianas y pequeñas. El proceso se facilitaría, bueno, ahí sí no hay forma de facilitarlo. Ellos tienen un sistema más cercano, tema empresa-estudiante, realmente. Entiendo. Muchas gracias. Justamente lo que estabas diciendo de que muchas veces pesa la vara, justa es también algo que he visto y he leído, es que también aparte de la vara, en los procesos de selección no necesariamente gana el mejor, sino el más conocido.
Totalmente es como dices, es decir, puedes ser el más conocido, tienes muchos problemas con contactos en LinkedIn, eso favorece mucho. También puede ser que hay empresas que están gestionadas desde el nivel gerencial, desde los altos niveles de la jerarquía o medianos, y gestionados por universidades, por alguna universidad en particular, de hecho, y hay estándares que tienen y que generalmente se satisfacen desde esas fuentes de universidades. Obviamente estoy hablando de casos particulares que a veces se ven con frecuencia. No estoy generalizando, pero a veces se da ese caso y prefieren mantener, o sea, extender esas oportunidades en particulares o favorecer por venir de su universidad. Y eso, incluso si tu perfil es bueno y quizá puede ser objetivamente mejor, a veces eso te puede encontrar, dependiendo de donde seas, claro. Totalmente de acuerdo. Bueno, Diego, eh, quiero agradecerte por tu tiempo, por todo lo que me has comentado y he aprendido en esta entrevista y desearte una buena noche. Igualmente, Luis, muchas gracias. Que tengas una buena noche. Hasta luego.